de fe y de esperanza. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Ella nunca termina. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez les damos un saludo y una muy cordial bienvenida a este programa que nos habla acerca del matrimonio y acerca de la familia. Verdaderamente, hermanos, es un gusto nuevamente estar con todos ustedes. Gracias le damos a Dios por permitirnos una vez más estar por aquí compartiendo con ustedes esta serie de temas. Y primeramente vamos a ponernos en su presencia, ponernos en sus manos, para que sea su sabiduría la que nos ayude a ir hablando de todo esta temática. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites. Ponemos en tus manos para que seas tú quien nos vaya guiando, quien nos vaya dirigiendo. Pedimos, Señor, la sabiduría de tu Espíritu para poder compartir lo que tú deseas que compartamos con todos aquellos hermanos que nos están escuchando a través de la radio, a través de la internet. Gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias. Y te pedimos, Señor, sobre todo por aquellas familias, por aquellos matrimonios que se encuentran pasando por serias dificultades en sus vidas. Ayúdalos, Señor, para que puedan salir adelante y superar sus conflictos. Y de antemano te volvemos a dar gracias porque sabemos que nos escuchas. Amén. Amén. Pues como siempre, hermanos, los invitamos para que se comuniquen con nosotros a través del teléfono en cabina 608-3652 y también a través de la página de internet que es la www.tjcatólico.com. Nos va a dar mucho gusto escuchar su comunicación, sus preguntas, sus opiniones, todo aquello que nos va a ayudar a interactuar para que nuestro programa esté cada vez con mayor participación y de esta manera lo podemos enriquecer. Vamos a continuar hablando acerca de esta temática que nos habla sobre el crecer en familia. Hemos estado hablando cuestiones muy importantes como son la educación de los hijos, era lo último que estábamos revisando. Entonces, pues vamos a continuar con ello y pues esperemos que sea de su agrado y sobre todo que les ayude, que les sirva mucho lo que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Sí, y antes de comenzar con el tema de hoy, en el cual vamos a revisar los tipos de padres que existen, recordemos un poquito lo que veíamos en el último programa, porque va íntimamente ligado. Veíamos acerca de todos los aspectos relacionados con la educación de nuestros hijos. Por ejemplo, la vez pasada veíamos la urgencia de formar a nuestros hijos. Nosotros los padres somos los primeros responsables de irles enseñando a valerse por sí mismos en la vida y crear de ellos buenos ciudadanos y buenos cristianos. Y en el programa anterior veíamos que nadie puede dar lo que no tiene. En este programa hablábamos de que los padres van a enseñar mucho a sus hijos si lo hacen primeramente a través de la palabra, también a través del ejemplo y a través de la práctica, que estas tres cosas tienen que existir en una buena educación, ya que si faltase la palabra, el ejemplo o la práctica, entonces los niños crecerían con una visión distorsionada de la realidad. Cuando nosotros queremos enseñar a nuestros hijos, queridos hermanos, no solamente les vamos a enseñar con palabras, sino también tenemos que ser nosotros modelos para ellos acerca de aquello que nosotros estamos queriéndoles enseñar a través de nuestra palabra y que lo vean, sobre todo que lo vivimos en la práctica. Y también veíamos que era necesario que nosotros como padres tuviésemos algunas características o rasgos que nuestros hijos vieran en estos aspectos positivos que les sirvan a ellos para hacerlos crecer seguros, hacerlos crecer pues sintiéndose amados por sus padres, entendidos y formando parte de una familia. Y veíamos que estos rasgos son, por ejemplo, el de la unidad, que los hijos vean que los padres trabajan en equipo y se apoyan el uno al otro. También que los papás se respetan,
que aparte de vivir la unidad, también les enseñen a sus hijos lo que es el respeto entre ellos y hacia los demás. También veíamos que era importante que los papás tuvieran convicciones religiosas, ya que se ha visto que los padres exitosos toman en serio sus propias convicciones religiosas y practican su fe. No solamente les quieren enseñar de palabra lo que es vivir la fe, sino que la viven de veras en forma práctica. También veíamos que otro rasgo de carácter de los papás debe de ser la disciplina, que es considerada como artífice de la fuerza de carácter y no como un medio de control. La disciplina es necesaria, ¿verdad?, para que nosotros vayamos corrigiendo a nuestros hijos, guiándolos por el buen camino. También otro rasgo del carácter de los padres debe de ser la responsabilidad. Se ha visto que los padres triunfadores hacen que sus hijos se sientan necesitados en casa. Entonces les aprenden a dar responsabilidades y a que cooperen dentro del trabajo del hogar. Y este trabajo a futuro pues va a ser como un entrenamiento para cuando ellos, si en determinado momento el Señor los llama a la vida matrimonial, pues estos niños, niñas, estén formados cuando lleguen adultos y sepan desenvolverse en cualquier vocación a la que Dios mismo los llame. Entonces, la quinta fue la responsabilidad. Y la sexta es el control de los medios de entretenimiento. Yo creo que nosotros como padres nos damos cuenta de veras de la influencia que tienen estos medios de entretenimiento, como son la televisión, el Nintendo, el PlayStation, las tablets y todos los teléfonos celulares, todo lo que gira a nuestro alrededor, los juegos, todo esto, pues nosotros como padres sabemos que tienen influencia sobre ellos y muchas veces ellos creen que a veces lo que están viendo es una realidad y no lo es. Por ello, nosotros como padres debemos ejercer control en su uso, ¿verdad? Y enseñarles a discernir qué es lo bueno y lo malo en ellos. También otro rasgo del carácter es la conversación. Hablar con nuestra pareja y con nuestros hijos de todas nuestras experiencias, responsabilidades, metas y logros, convicciones y principios de nuestra historia personal, de las personas que admiramos, de nuestra visión sobre los temas de actualidad, dan un contexto racional a nuestras acciones. Muchas veces nuestros hijos no nos conocen a profundidad y cuando nosotros conversamos de todas estas temas como son metas, logros, lo que hemos vivido en parte de nuestra historia personal o las personas que admiramos, nosotros nos damos a conocer con ellos. Y entonces, en muchos aspectos de nuestra personalidad, nuestros hijos pueden comprender el por qué actuamos así. Entonces, pues ya veíamos que nosotros como padres debemos estar preparados para poder educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Y que sobre todo reflexionáramos en que es tiempo de que revisemos qué le estamos dando a nuestros hijos, qué les estamos transmitiendo. Y si algo nos hace falta, queridos hermanos, pues debemos formarnos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos en determinado momento, viendo que nosotros estamos haciéndolo, todo este esfuerzo por ellos, no solo nos respetarán, sino que nos admirarán, confiarán en nosotros y también nos imitarán. Y yo creo que esto será satisfactorio pues para todos los padres y madres. El día de hoy vamos a estar revisando lo referente al tipo de padres que puedan existir. Es necesario en nuestras vidas conocernos. Esto es la base de toda formación que hemos de estar recibiendo. Conocerse a sí mismo pues es bien importante. Hay algunos dichos que nos dicen: no serás sabio si no te conoces a ti mismo. Y efectivamente, si no nos conocemos a nosotros mismos, pues cómo vamos a poder conocer a los demás y enseñarles. Otro dicho nos dice: no seas como el ojo que todo lo ve y no se ve a sí mismo. También esto es importante, que no seamos como aquel ojo que todo lo está viendo, todo lo está escudriñando, pero a sí mismo no se está viendo, no se conoce personalmente. Otro dicho también que nos puede ayudar en cuanto a esto es que no hay peor ignorancia que la de ignorarse. No hay peor ignorancia que la de ignorarse. El no conocerse a sí mismo pues es ser ignorantes, no conocer lo que somos, quiénes somos. Otra cuestión es: ¿por qué tanta atención al mundo exterior
y tanto descuido por el mundo interior. Generalmente nos atrae todo lo que hay externo, nos llama la atención, pero no nos detenemos un poquito, no somos cuidadosos en primero conocernos dentro de nosotros mismos. Se presta atención a todo lo de afuera, a todo lo que es bullicio, ruido, pero no nos damos el tiempo para entrar en nosotros mismos y conocer nuestra persona. Entonces, estas frases sabias yo creo que son importantes, hermanos, porque como decíamos, hoy vamos a estar viendo el tipo de padres, y conocernos es la base de cómo nos vamos a estar formando nosotros mismos y cómo vamos a formar, por lo tanto, también a nuestros hijos. La formación como padres tiene que ser un punto de partida. El autoconocernos a nosotros mismos es bien importante. Esto es que, partiendo del conocimiento de nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad y el tipo de padres que somos, vamos a poder entender el porqué de nuestras relaciones y saber discernir entre lo que nos gustaría conservar o modificar para luego transmitirlo a nuestra familia. Entonces vemos que pues es bien importante el autoconocimiento, y tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que detenernos un momento para dedicarle tiempo a esto. Yo creo que esto, hermanos, es vital en nuestras vidas. Si no, pues de lo contrario, estaremos destinados a un fracaso, a un mundo de confusión, a no saber lo que realmente somos cada uno de nosotros y lo que nuestros hijos necesitan y esperan también de nosotros. Creo que si queremos a nuestros hijos, tenemos que darnos ese tiempo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias, es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede vivir. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez estamos aquí compartiendo con ustedes y estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca a ustedes, ya sea llamar, hacer alguna pregunta, enviar algún saludo, participar con alguna idea, alguna opinión, alguna experiencia, pues todo es bienvenido. Así es de que esperamos sus llamadas, su comunicación. Y estamos revisando hoy el tema que nos habla acerca del tipo de padres que pueden o que existen, y yo creo que esto nos va a ayudar, hermanos, para descubrir si somos padres, qué tipo de padres somos, cómo estamos siendo para con nuestros hijos. Vamos entonces a estar analizando la dinámica de la relación que tenemos con nuestros hijos, es decir, el tipo de padres que somos. Existen diferentes tipos de padres y los vamos a clasificar en función del mensaje que envían a sus hijos y el papel que estos juegan como resultado. Seguramente reconoceremos entonces algunos rasgos presentes en nuestra condición como papás. Ya decíamos, vamos a ir revisando todo esto y nos daremos cuenta de qué tipo de padres estamos siendo para nuestros hijos. En primer lugar, vamos a ver que existen los padres contradictorios. Padres contradictorios son aquellos que dicen a sus hijos cómo comportarse, pero no actúan conforme a esos lineamientos. Saben y les dicen cómo deben de comportarse, pero no hay una congruencia en cuanto a su comportamiento. Su lema suele ser: hazlo como te digo y no como yo lo hago. Ellos entonces, por lo tanto, los papás están mintiendo. Por ejemplo, pero no van a permitir jamás que sus hijos lo hicieran.
es ese típico diles que no estoy, es un ejemplo, ¿verdad? Cuando nos están buscando, nos están llamando por teléfono y les decimos a nuestros hijos, diles que no estoy. Entonces aquí ya estamos cayendo en una mentira. Somos personas que estamos mintiendo y quizá les estamos diciendo a nuestros hijos anteriormente cómo deben de ser, que no digan mentiras, que no se nieguen, que hay que ser responsables, pero pues nosotros mismos nos contradecimos cuando caemos en este tipo de actitudes, negarnos, ¿verdad?, ante los demás cuando nos están buscando por X motivo, por X causa, y les decimos a nuestros hijos, diles que no estoy. Exigen puntualidad muchas veces los papás también, aunque nunca lleguen a tiempo. Siempre están exigiendo ser puntuales a los demás, están diciendo a sus hijos que tienen que ser puntuales, pero ellos mismos muchas veces faltan a esto, a esa responsabilidad de llegar a tiempo. También vemos en este tipo de padres contradictorios que se gritan el uno al otro, y cuando los hijos se pelean, les dicen que no se pueden llevar bien. Entonces hay una contradicción. Papá, mamá se pelean entre ellos, se están gritando y exigimos a la vez a nuestros hijos que no se pueden llevar bien. Son muchas veces también ese tipo de padres desordenados, pero exigen a los hijos cuartos impecables, que todo esté en orden, que todo esté bien recogido, cuando ellos en sus propias personas no tienen un orden. Los hijos de padres como este tipo, padres contradictorios, rápidamente van a aprender que no hay una base moral consistente en cuanto a lo que los papás les están diciendo y lo que les están pidiendo los mismos papás, por lo que pueden en un momento llegar mejor a ignorarlos, porque no hay una congruencia. Sí. Y nos dice Tomás Melendo Granados, hablando acerca de la educación y en referencia a esto de los padres contradictorios. Dice, el mejor educador es el ejemplo. Los niños tienden a imitar las actitudes de los adultos, en especial de los que quieren o admiran. Jamás pierden de vista a los padres, los observan de continuo, sobre todo en los primeros años. Ven también cuando no miran y escuchan incluso cuando están súper ocupados jugando, o sea que están atentos todo el tiempo a los niños. Poseen una especie de radar que intercepta todos los actos y las palabras de su entorno. Por eso, los padres educan o deseducan, ante todo con su ejemplo. Además, el ejemplo posee un insustituible valor pedagógico de confirmación y de ánimo. No hay mejor modo de enseñar a un niño a tirarse al agua que hacerlo con él o antes que él. Las palabras vuelan, pero el ejemplo permanece, ilumina las conductas y arrastra. En el extremo opuesto, la incongruencia entre lo que se aconseja y lo que se vive es el mayor mal que un padre o una madre puede influir a sus hijos, sobre todo a determinadas edades, cuando el sentido de la justicia se encuentra en los chicos rígidamente asentado, sobredesarrollado y dispuesto a enjuiciar con excesiva dureza a los demás. Estas son palabras, ¿verdad?, en las que nos pone ejemplo Tomás Melendo Granados acerca del valor del ejemplo en la educación, donde nos dice que los niños están atentos a lo que están haciendo sus padres, jamás los pierden de vista, los observan de continuo y sobre todo cuando están pequeños. Entonces, nosotros como papás, aparte de educar, también podemos deseducar. ¿Por qué? Porque ellos están viendo si de veras lo que nosotros estamos diciendo con palabras, lo estamos viviendo también en la vida práctica y a través del ejemplo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos comprender que el ejemplo posee, como dice Tomás Melendo Granados, un insustituible valor pedagógico. O sea, el ejemplo va a enseñar, de él van a aprender y también de ese ejemplo, pues vamos a poder nosotros confirmar si de veras lo que estamos diciendo con palabras nosotros lo estamos viviendo y por lo tanto los estamos animando o no a seguir ese ejemplo. Entonces, qué importante es revisar el tipo de padres que somos. ¿Seremos acaso de estos padres contradictorios?
pero pues todavía tenemos más modelos. Sí, el segundo tipo de padres que existen son los padres fantasiosos. Estos padres fantasiosos poseen y comparten un mundo imaginativo. Evaden hablar de la realidad y conscientemente la distorsionan. Entre más cuentan su historia, más se la creen. Inventan logros personales, como por ejemplo dicen de repente: yo a tu edad era un niño de 10 y campeón de fútbol. O sea, que era un niño que a la edad que tiene su hijo en ese momento, pues él ya era un niño que sacaba siempre 10 y aparte de eso era campeón de fútbol. Los niños acaban enterándose de que no era tanto así como dicen. Crecen emocionalmente inestables, ya que no saben lo que realmente tienen. En algunos casos crean su propio mundo imaginativo, evadiendo también la realidad exterior. De adultos pueden ir de un extremo a otro cuando van creciendo con este tipo de padres fantasiosos, viviendo en la fantasía, o se tornan entonces cuidadosos y rígidos, temerosos de correr riesgos y de caer en un mundo incierto. Vemos entonces cómo va a influir en la vida de nuestros hijos el tipo de padres que seamos. Ahorita estamos hablando de los padres fantasiosos, aquellos que están viviendo un mundo imaginativo y que no solamente lo viven ellos, sino que lo están compartiendo también con sus hijos. Vemos cómo esto pues puede llegar a afectar a nuestros hijos en un momento determinado. El ser padres fantasiosos pues tampoco es muy recomendable. Otro tipo de padres son los padres competitivos. Los padres competitivos actúan y se visten como adolescentes. Pueden usar el mismo tipo de ropa y competir con sus hijos por la atención de sus amigos. No les gusta que sus hijos sean mejores que ellos. Incluso pueden llegar a denigrar sus logros. O sea, aquello que van realizando bien los hijos no lo ven a bien y incluso lo minimizan. Usan la frase típica de yo a tu edad, y se da en el deporte, en el ámbito social o de los logros académicos personales. Entonces aquí, cuando existe este tipo de padres, los hijos tienen dos opciones: o ceden, convirtiéndose en fracasados a sus propios ojos, o bien tienen éxito gracias al apoyo que encuentran fuera de la familia. Qué triste y qué bueno no sería que en su momento los hijos, cuando tienen este tipo de padres competitivos, ya no les estuvieran haciendo tanto caso a ellos, sino que se encontraran dentro de su propia vida alguna persona que los apoyara para llegar a tener éxito. Pero entonces ese éxito ya no está siendo dado dentro de la familia. ¿Por qué? Porque este tipo de padres no están ayudando a sus hijos realmente como ellos necesitan. Ser padres competitivos, entonces, pues no es correcto también. Es algo que nos puede llevar en su momento a fracasar en la educación de nuestros hijos. También tenemos otro tipo de padres, que serían los padres sobreprotectores. Este tipo de padres sobreprotectores pueden también hacer muchísimo daño al pretender evitar todo sufrimiento o frustración en sus hijos. Están siempre protegiendo a sus hijos de que no les pase nada malo, de que pues siempre estén bien, que eso es bueno, ¿verdad? Es bueno por parte de los papás y es algo que nos interesa, cuidar a nuestros hijos, ser responsables de ellos, pero hay que tener cuidado de no sobreprotegerlos. Pero vamos nuevamente a una pausa y enseguida regresamos para continuar. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor es la respuesta de un corazón
solo en ti se puede vivir. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos, hermanos, compartiendo con ustedes este tema importante, interesante, a la vez que nos habla de los diferentes tipos de padres que pueden existir, y yo creo que es importante porque nos va a permitir identificarnos con alguno de ellos, ojalá y no, ¿verdad? Y si nos identificamos con alguno de ellos, pues que sea con aquellos padres que son los más adecuados, los que deberíamos o debemos de ser para nuestros hijos. Hablábamos ya de padres competitivos, de los padres fantasiosos, de los padres contradictorios, y estábamos, antes de irnos a la pausa, hablando acerca de los padres sobreprotectores. Los padres sobreprotectores, decíamos entonces, que pueden hacer muchísimo daño al pretender evitar todo sufrimiento o frustración en sus hijos. Les dan todo sin que tengan que hacer nada por ganárselo. Los limitan, haciéndolos inútiles y dependientes. O sea que no van a aprender por sí mismos a conseguir lo que necesitan, a ganarse lo que ocupan. ¿Por qué? Pues porque papá, mamá lo está haciendo todo por ellos. Es necesario que nuestros hijos se sientan útiles, que aprendan a ser independientes, y no inútiles y dependientes. Acceden a los caprichos, los papás, y berrinches de su hijo, continúan vistiéndolo aun cuando él ya puede hacerlo, le hacen la tarea o les hacen la tarea, lo compensan cuando le va mal, le sirven en bandeja de plata todo lo que requiere, le buscan muchas veces la mejor maestra, o a veces prefieren cambiarlo de grupo cuando ven que hay dificultades en el que está. A la menor dificultad piden cita con las maestras o con la directora, regatean sus calificaciones, y también andan incluso muchas veces por allí buscando que los premien por algo cuando no lo están mereciendo. Entonces es este tipo de padres que están siempre sobreprotegiendo a sus hijos, y sin darse cuenta, entre más les dan, más les están quitando, les están arrebatando la satisfacción que todos encontramos en aprender a hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces también ser este tipo de padres es malo para nuestros hijos. De los padres sobreprotectores, pues también, si a medida que crece el hijo continúa fracasando, los padres le seguirán dando más para evitar que se sienta mal por sus fracasos. O sea que nunca lo van a ayudar a que vaya madurando en su crecimiento, en su desarrollo. Por otro lado, muchas veces los padres sobreprotectores le compran un premio para compensar sus éxitos, como si el éxito no fuese ya en sí un premio por ese logro que se ha obtenido. Los padres muchas veces sobreprotectores se quejan cuando los resultados no deseados fueron originados irónicamente por su propia conducta. Así como desalientan la independencia de sus hijos, estos padres han fomentado también su inseguridad. En lugar de animarlos en sus habilidades, pues es todo lo contrario. Aun cuando van creciendo los hijos, continúan pagándoles la luna de miel, amueblándoles el departamento, o lo que es peor, manteniéndolos bajo un control económico y psicológico. Entonces, queridos hermanos, pues nos estamos dando cuenta de los diferentes tipos de padres que existen, y es donde debemos voltear a vernos cada uno de nosotros para ver si encajamos en alguno de ellos. Como ejemplo también de los padres sobreprotectores, nos dice Tomás Melendo Granados: no malcriar a los niños. Dice: se malcría a un niño con desproporcionadas o muy frecuentes alabanzas, con indulgencia y condescendencia respecto a sus antojos. Se lo maleduca también, convirtiéndolo a menudo en el centro del interés de todos y dejando que sea él quien determine las decisiones familiares. Un pequeño rodeado de excesiva atención y de concesiones inoportunas, una vez fuera del ámbito de la familia se convertirá, si posee un temperamento débil,
en una persona tímida e incapaz de desenvolverse por sí misma. Si por el contrario tiene un fuerte temperamento, se transformará en un egoísta, capaz de servirse de los otros o de llevárselos por delante. Por eso, frente a los caprichos de los niños, no se debe ceder. Habrá simplemente que esperar a que pase la pataleta sin nerviosismos, manteniendo una actitud serena, casi de desatención, y al mismo tiempo firme. Y esto incluso, o sobre todo, cuando nos pongan en evidencia delante de otras personas. Su bien, o sea, el de los hijos, debe ir siempre por delante del nuestro. Esto nos dice Tomás Melendo Granados, y yo creo que muchas de las cuestiones que toca aquí al estarnos hablando de lo que es la educación de nuestros niños y haciendo énfasis en que no debemos malcriarlos, yo creo que muchos de nosotros nos damos cuenta. Incluso a lo mejor hemos estado relacionados con este tipo de conductas, y yo creo que es fácil comprender que tiene mucha razón cuando se dice que se malcría a un niño con desproporcionadas o muy frecuentes alabanzas. No quiere decir que no halaguemos, ¿verdad?, de vez en cuando a nuestros hijos por alguna acción que realicen bien, pero no nos recomienda él que estas alabanzas no sean desproporcionadas ni tampoco muy frecuentes. También que no actuemos con demasiada indulgencia y condescendencia respecto a lo que al niño se le antoja. ¿Por qué? Porque podemos perder parte de lo que a lo mejor nosotros le hemos estado queriendo enseñar a nuestros hijos si aflojamos en este aspecto. Lo podemos incluso maleducar, y pues yo creo que a muchos de nosotros no nos gustaría, por ejemplo, si le estamos dando demasiada atención a uno de nuestros niños. Dice aquí él que cuando este niño sale y se expone a un ámbito diferente del familiar, pues va a actuar ya sea en forma muy tímida e incapaz de desenvolverse por sí mismo, o se volverá un egoísta. Y yo creo que muchos de nosotros como padres pues no queremos esto para nuestros hijos. Sabemos que no debemos nosotros como padres ceder ante todos los caprichos de nuestros hijos. Habrá simplemente que esperar, como dice este autor, con calma a que aquella situación se supere y pase, ¿verdad? Y sobre todo el estar conscientes que nosotros como padres estamos actuando así. ¿Por qué? Porque queremos su bien. Entonces, pues la recomendación de los psicólogos es precisamente esa: no malcriar a los niños. Entonces, pues allí es donde debemos voltearnos a ver y decir qué tipo de papás somos. Hasta a este momento que hemos revisado estos tipos de padres, ¿nos identificamos con alguno de ellos o todavía nos falta escuchar más? Otro tipo de padres, hermanos, es los padres autoritarios. Estos padres autoritarios son el extremo opuesto de los padres sobreprotectores, que eran los que estábamos hablando hace un momento, ya que los padres autoritarios son críticos y rígidos, y eso es aplicable tanto para papá como para mamá. Utilizan su autoridad para degradar e intimidar a sus hijos, sacando sus propias frustraciones y aplicándolas sobre los mismos, al igual que sus padres hicieron con ellos. Quiere decir entonces que muchas veces, como fueron tratados los hijos en su casa, en su familia original, pues también es como ellos aprendieron y van a tratar a sus hijos. Entonces, qué tremendo es que sintamos que tenemos la autoridad. Efectivamente somos autoridad de nuestros hijos, pero hay que saberla usar, hay que saberla llevar. No debemos degradar ni debemos de estar intimidando a nuestros hijos, porque esto pues los va a llevar a un crecimiento, a un desarrollo inadecuado. Nadie puede discutir nada con los padres autoritarios, debido a que ellos siempre tienen la razón. Son malhumorados, arrogantes, dominantes y demandantes. Siempre están queriendo imponer sus deseos. Por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, cuando escuchamos algunas frases muy frecuentemente, de repente entre los padres: soy tu madre y vas a hacer lo que yo te digo. Es una frase muy, muy escuchada, ¿verdad? Yo creo que incluso hasta en nuestras propias familias lo escuchamos y quizás hasta nosotros mismos también las usamos. Otra frase que se puede dar en ese tipo de padres autoritarios es: no vas
y se acabó. Entonces, siempre terminantes. Otra frase es, vas y le dices a la maestra que, o sea, cuando no estamos de acuerdo con algo que la maestra está pidiendo, está queriendo hacer en la educación de nuestros hijos. Otra frase también suele ser, no quiero que vuelvas a salir con fulano o fulana de tal. Entonces vemos cómo se va presentando este tipo de formas, de maneras de ser en los padres autoritarios. En esta categoría entran también aquellos padres que son sabelo todo, que siempre tienen una respuesta para justificar todo. Algunas veces este tipo de papás denigra a su pareja frente a sus niños, frente a sus hijos. Por ejemplo, les dice, no le hagas caso a tu mamá, o no te preocupes si tu papá te castigó, yo me encargo de convencerlo. Entonces nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, de que los papás autoritarios, pues al actuar de esta manera, pues están llevando a sus hijos a un fracaso, no los están educando adecuadamente. Pero vamos a una pausa nuevamente, hermanos, y regresamos enseguida. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es darte gracias porque tu amor es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Regresamos nuevamente, hermanos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y ya estamos en nuestro último segmento del programa. Bien, estamos hablando de los diferentes tipos de papás que existen, y pues yo creo que esto nos tiene que hacer pensar, hermanos, pues si nos identificamos con alguno de ellos o si definitivamente no, pues qué bueno, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que estamos caminando bien en cuanto a la formación y educación de nuestros hijos. Y el último tipo de padres que estábamos revisando es los padres autoritarios. Cuando existe el caso de los padres autoritarios, cuando los hijos van creciendo, van a tomar partido con el papá barco, podemos llamarle así, aquel que es el que está triunfando, el que divide, y se le revierte la falta de límites. Entonces, es más fácil irnos con aquel que nos da más permiso. ¿Por qué? Porque uno de los papás, es muy fuerte en su carácter y nos va a estar siempre restringiendo, siempre limitando, así es como lo vamos a ver, y entonces tomamos partido por el otro que es un poquito más blando. Entonces este es el tipo de padres autoritarios. También tenemos otro tipo de padres que son los padres ausentes. Los padres ausentes, bueno, esto lo vemos y ocurre muy frecuentemente, que alguno, generalmente el papá, no tiene una relación con la familia, excepto para satisfacer sus necesidades económicas. O sea que el padre no aparece o no está en el hogar, no está en casa casi la mayor parte del tiempo. El padre ausente entonces delega toda su responsabilidad en la esposa, en este caso si es papá, delega la autoridad en la esposa. Si fuera la mamá, ¿verdad?, el padre ausente, entonces se delega la responsabilidad en el papá. Y como resultado es uno el que toma las decisiones, o sea, es uno de los padres el que está ahí presente en el hogar, el que toma las decisiones sobre la atención médica, sobre las necesidades escolares y emocionales de los hijos, mientras que el otro cierra los ojos ante cualquier problema. ¿Por qué? Pues porque no sabe nada de lo que está ocurriendo en casa. No sabe quiénes son los amigos de sus hijos o en qué etapa de desarrollo emocional se encuentran los hijos. Hay veces que el papá se entera que el hijo camina o habla hasta el fin de semana, o la mamá manda a la nena al gimnasio, o están estudiando la maestría de psicología infantil tiempo completo y no están atendiendo a sus hijos.
El problema no es el trabajo, sino la actitud y la atención que tenemos para con ellos, que más bien no tenemos para con ellos. Entonces, pues aquí vamos a ver que los hijos van a tender a buscar llenar ese vacío emotivo en otras personas. Van a buscar en otras personas que les llenen, que los atiendan, que los apoyen. Así es de que pues vemos que este es el tipo de padres ausentes. O no solamente en otras personas, sino a lo mejor en algún vicio, en alguna situación en la cual ellos pueden caer para llenar el vacío que les crea el no tener la unidad con sus papás. Existen también otros tipos de padres con conductas más peligrosas, como los don Juanes, que pues con la simple y sencilla expresión, ¿verdad?, son conquistadores y eternos adúlteros, o mamás frívolas y socialites, o sea que les gusta mucho la vida de sociedad, y yo creo que podemos imaginar ya las consecuencias que puede tener sobre la educación de los niños. También los padres adictos al alcohol, los tacaños que manipulan con el dinero, los irresponsables cuyos hijos son educados por la nana y el chofer, o sea, de todo tipo de personas puede haber siendo padres. Entonces, y dependiendo de cómo sean esas personas, pues así van a ser también los hijos. No usemos a los hijos como reflejo de nuestros problemas conyugales. Qué importante es no proyectar en nuestros hijos nuestros propios sueños o frustraciones. Yo creo que ese también es otro detalle. Muchas veces pasa, y yo lo he llegado a ver en algunas situaciones, que muchas veces los problemas que tienen los papás, uno de los hijos es el que está enterado, uno de los hijos es el que lo sabe, uno de los hijos es el que lo sufre porque uno de los padres le está confiando, ya sea la mamá, ya sea el papá, y lo hace su cómplice. Y imaginemos el dolor que puede experimentar aquel hijo cuando escucha a uno de sus papás hablando mal del otro. Entonces, todo esto es algo que no debemos hacer con nuestros hijos. Y también, pues no querer proyectar en nuestros hijos nuestros propios sueños o frustraciones. Muchas veces pasa, y esto lo vemos de ejemplo, ¿verdad? Yo he conocido personas en la vida real que han tenido y que son hijos de familia o que fueron hijos de familia, que tuvieron que estudiar una carrera, que tuvieron que aprender cierto oficio, aprender cierto trabajo. ¿Por qué? Porque ese era el proyecto que tenían sus papás para ellos. Entonces no los dejaron vivir sus propios sueños, y entonces estos hijos crecieron frustrados. Incluso me ha tocado ver que estos hijos han esperado a que sus papás ya no estén presentes en esta vida para entonces hacer lo que ellos hubieran querido hacer. Entonces vemos que existen muchos tipos de papás, pero también existen los padres bien adaptados, y yo quiero pensar que estos somos la mayoría, que son aquellos que generalmente evitan los errores de otros padres, aceptan que sus hijos tienen independencia y libertad, les enseñan a aceptar su responsabilidad sobre sus propias decisiones desde una edad temprana. O sea, los van enseñando, los van guiando, les van haciendo o van haciendo de sus hijos personas críticas que pueden juzgar sus acciones, y entonces que aprendan también de esto que ellos están haciendo. Quizá ellos tuvieron la suerte de tener unos padres que los valoraban, estos padres que son bien adaptados, pero de no ser así, están dispuestos a educar de la mejor manera, buscando su formación constante como seres humanos. Y yo creo que yo he visto a muchos padres de familia que buscan cómo formarse para poder atender las necesidades que van surgiendo en su vida familiar, o como pareja, como padres de familia, y como formadores en valores y en ética. Muchos padres tienen conciencia de todo esto. No existe nadie perfecto, y todos podemos caer en algún tipo de error, pero lo bueno es cuando somos capaces de admitirlo y crecer entonces en familia, con nuestra familia. Entonces, todo esto es importante, queridos hermanos, que nosotros lo conozcamos, que nosotros primeramente volteemos a vernos a cada uno de nosotros, cómo estamos funcionando como padres, cómo hemos ido tal vez con nuestros hijos, si hemos cometido errores, a lo mejor es tiempo de analizarlos y no sentirnos culpables por ellos. A lo mejor era porque actuamos, porque no sabíamos todo esto que podía afectar la educación de nuestros hijos, pero yo creo que el tiempo también nos puede ayudar a ir aprendiendo y sacar
oportunidades o nuevas oportunidades de los errores que pudiésemos haber cometido en el pasado. Entonces, hermanos, pues hemos de estar viendo la importancia de ser buenos padres, de ser buenos educadores con nuestros hijos. Apreciamos a nuestra familia. Yo creo que algo sumamente valioso en nuestras vidas es precisamente nuestra familia, y si queremos y deseamos que ellos pues les vaya bien a nuestros hijos, pues tenemos que, como decíamos en un principio del programa, tenemos que empezar a conocernos a nosotros mismos como papás. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que deseo para mis hijos? ¿Cómo soy? ¿Cómo me puedo desarrollar mejor para darles a mis hijos lo que ellos necesitan? De repente pues a lo mejor no recibimos el mejor ejemplo o la mejor formación en nuestras familias, pero eso no quiere decir que por ello nos vamos a quedar ahí estancados cometiendo errores, sino al contrario, tenemos que tratar de salir de ese bache, de ese hoyo, y tratar de dar lo mejor a nuestras familias. Es importante entonces, trascendente, esta parte, este papel, esta responsabilidad como papás de nuestros hijos, de sacarlos adelante, de tratar de educarlos bien. Entonces, pues yo los invito para que revisemos esta parte, ¿verdad? ¿Qué tipo de papá estamos siendo? ¿Qué tipo de papá, mamá estamos siendo? Para que de esta manera podamos nosotros, pues, si estamos actuando mal, pues cambiar, corregir nuestra conducta, nuestra actitud, tratar de ser mejores padres con nuestros hijos. Queremos aprovechar antes de terminar el programa para hacerle la invitación a este próximo sábado 10 de septiembre, que se va a estar llevando a cabo lo que es una marcha por la familia. Ya lo habrán estado escuchando a través de diferentes programas, de los diferentes medios. Existe un frente a nivel nacional que está luchando en bien de la familia. La invitación viene por parte de ellos este próximo sábado 10 de septiembre. La reunión va a ser en la zona del Río, donde está la entrada a la preparatoria Lázaro Cárdenas, y será a las 8 de la mañana. Ahí nos vamos a reunir. Están todos invitados cordialmente. Si podemos ir como familia, pues qué mejor. Llevar una blusa azul, una camisa y una playera azul los hombres, y las mujeres una blusa y una camisa o camiseta de color rosa. Los jóvenes, los niños, los adolescentes, llevar una camiseta de color blanco. Entonces, Dios quiera que podamos estar por ahí para apoyar lo que es a la familia tradicional, la familia que todos queremos que salga adelante. Pues les damos gracias a Dios por este momento, hermanos, y los esperamos en el próximo programa. Que Dios los bendiga. Camino Jesús, hoy queremos echar